Buenas noches a todas y a todos. Una tertulia especial, tenemos invitados especiales que queremos presentarles por una conversación también contingente a lo que estamos viviendo hoy día como país y como planeta. Antes de iniciar, queríamos agradecer primero nuestra casa, el Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, que organiza estas tertulias. Es un centro de la Universidad de Valparaíso. Creemos en la universidad pública y por eso creemos que el conocimiento tiene que llegar a todos, y esta es una manera que lo estamos haciendo. Un agradecimiento especial a la Facultad de Derecho. Tenemos al decano acá presente que nos presta este lugar, este maravilloso lugar. También a 3 empresas locales que han estado con nosotros desde el inicio de las tertulias, que hacen posible que esta actividad, que requiere mucho esfuerzo, pueda tener continuidad en el tiempo. El Hotel Cirilo Armstrong, el Restaurante Tres Peces y la Cervecería Altamira, que son empresas que son de acá de Valparaíso y que también nos han apoyado para que esta actividad pueda llegar a todos ustedes. A nuestros media partners o socios estratégicos para difundir las tertulias, para que ustedes sepan que está acá, como la Radio Valentín Letelier, que es la radio de la Universidad de Valparaíso, y el Mercurio de Valparaíso. Hoy día tenemos a su gerente comercial y su director acá, los saludamos también. Muchas gracias por apoyarnos. Y este año se suma también UCB Televisión, que ha querido, a raíz del éxito y el interés que ha tenido las tertulias, ha querido sumarse para que las tertulias pasen las fronteras de la comuna de Valparaíso y lleguemos a todo el país. Las tertulias de este año van a ser televisadas, van a ser transmitidas por televisión, por UCB Televisión, que es una manera también de cómo nosotros creemos que podemos aportar en una apuesta que hemos transmitido al intendente, al alcalde de Valparaíso, de que Valparaíso se crea el cuento que es la ciudad del conocimiento. Y para ser la ciudad del conocimiento tenemos que apostar por la excelencia y tenemos que romper las barreras administrativas de la comuna y llegar a todo Chile y a todo el país. Y por último, agradecer a Pato Fernández, nuestro conductor de este año y del año pasado, que lo hemos invitado con una misión muy especial. Este último tiempo hemos decidido que las tertulias no solamente toquen los temas generales de cómo funciona el cerebro y cómo funcionamos nosotros respecto a nuestro entorno. Como Centro de Neurociencia hemos querido también aportar a los debates que hoy día tiene la sociedad chilena sobre diferentes temas. El año pasado y hemos estado buscando temas que creemos que son aquellos que son los que le interesan a la sociedad y queremos entregarle nuevos elementos para el debate. Así discutimos sobre alimentación, sobre género, sobre solidaridad, y este año queremos partir con algo que está tremendamente contingente, que tiene impactos en lo social, impactos en lo laboral, que es el tema de la inteligencia artificial. Así que los dejamos con nuestros invitados. Pato, muchas gracias, y muchas gracias a ustedes por haber aceptado la invitación a conversar en esta nueva tertulia porteña. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Lo que en el siglo XIX era la literatura fantástica, la literatura de terror, se convirtió en el siglo XX en eso que se llamó la ciencia ficción, quizá el lugar en el que la imaginación se desbordó con más fuerza, especialmente a partir de los años 20. Tuvo siempre relación esa ciencia ficción y esos inventos y esas narrativas, digamos, con lo que acontecía, aunque parecía forzarlo hacia adelante. Tuvo que ver con la Guerra Fría, en algún tiempo esto fue la lucha espacial, los alienígenas, nada de esto era gratuito, digamos. Tuvo que ver con los totalitarismos en otro momento, Fahrenheit 451, Orwell 1984, y aquí ya estamos a mediados del siglo XX. Pero quizás nada ha desbordado tanto la imaginación y los terrores fantasiosos como la inteligencia artificial. Y también tiene que ver con el tiempo que acontece, con sus peligros y con sus retos. Se han generado entre Blade Runner, el original, y el último Blade Runner del año pasado, 50 y tantas películas en torno al tema de la inteligencia artificial. Y posiblemente, lo hablábamos esto un poco en el viaje con Tomás,
también tiene que ver con los temores de los tiempos que corren. O bien esta imaginación desbordada suele tener que ver con los miedos de las épocas en que nacen. Recordábamos ahí, o se me vino a la cabeza, que justamente uno de los libros más emblemáticos de esa literatura de terror y literatura fantástica a comienzos del siglo XIX fue Frankenstein, de Mary Shelley, que es de las primeras décadas del siglo XIX, donde justamente la gran fantasía era superar la muerte, era hacer vivir de alguna manera la fuerza por electricidad, etcétera, a un ser muerto. Y ni siquiera ahí se conseguía fantasear del todo con esta posibilidad de una inteligencia inventada o una inteligencia no natural. Algo de esto es lo que supongo que vamos a conversar acá sobre qué es la inteligencia artificial, en qué se puede convertir, cuánto de esto es fantasía, miedo, cuánto de esto va a ser realidad y cómo se puede encarnar en los tiempos que corran. Y para hablar de esto se van a mezclar aquí en este diálogo, como es propio de estas tertulias porteñas, distintas disciplinas, que es lo más valioso que consigue invitarnos a hacer el Instituto de Neurociencia. Va a dialogar, por una parte, María Fernanda Pérez, que está aquí al centro, profesora asociada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Posee postdoctorado con especialización en ecología evolutiva, ecofisiología y sistemática molecular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Chile. Y se desempeña también como profesora en pregrado en Fisiología Vegetal y en posgrado en Fundamentos en Evolución. También estará Tomás Pérez Acle, doctor, es biólogo de la Universidad de Concepción y doctor en biotecnología de la Universidad Andrés Bello. Su investigación se ha centrado en la biología computacional. Es el más enterado de esto que vamos a hablar en estricto senso, ¿eh? Así que él nos contará por lo menos la historia de este baile mientras el resto especula acerca de este cuento. Y se ha dedicado también a los nuevos métodos de inteligencia artificial, justamente en sociología computacional y computación neuromórfica. Es profesor e investigador principal del Instituto Milenio, Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, o sea, está en su casa, de la Universidad de Valparaíso, y profesor titular y director del Laboratorio de Biología Computacional de la Fundación Ciencia y Vida. Y finalmente, Andrés Claro, filósofo, ensayista y profesor universitario. Hizo estudios de posgrado en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París y en la Universidad de Oxford, donde es doctor en filosofía, y actualmente es autor de varios libros y actualmente enseña en el doctorado de Filosofía, Mención Estética y Teoría del Arte de la Universidad de Chile y ha sido profesor invitado en universidades de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Y quería partir esta conversación preguntándole a Andrés, justamente porque quizás algo en lo que nos vamos a tener que poner de acuerdo acá es en algunos términos. Y antes ni siquiera de hablar de inteligencia artificial, la pregunta que quizás correspondería es qué es lo que vamos a entender cómo entenderías tú la palabra inteligencia, que no es tan sencillo dar por sentado. Andrés. Gracias por la palabra y gracias por la invitación al Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso. A ver, voy a tratar de ser bien breve y voy a atender a tu pregunta, después podremos ir entrelazando con otros temas. Simplemente un pequeño preámbulo antes de entrar. Nosotros se nos invitó a esta conversación bajo una pregunta inicial que era ¿puede ser la inteligencia artificial? Que son los dos términos que me está pidiendo Patricio que aborde en este momento. Después se cambió el encabezado hacia ¿es la inteligencia artificial una oportunidad o una condena o un beneficio o una condena? Dos preguntas que están íntimamente relacionadas, estas dos preguntas, en tanto es justamente
de la respuesta a la primera, de la respuesta a qué sea la inteligencia, qué sea lo artificial y puede ser la inteligencia artificial, depende absolutamente cómo evaluemos las posibilidades o las eventuales oportunidades y condenas que nos ofrece esto que llamamos la inteligencia artificial. Entrando directamente en lo que lo dice Pato, yo partiría como una especie de paradoja que es la que nos proporciona la definición de la inteligencia y lo artificial. Es decir, y que tiene que ver con responder a la primera pregunta. Yo diría que la inteligencia evidentemente puede ser artificial, ya que gran parte de la inteligencia que tenemos nosotros, los seres humanos, es artificial. Y diría al mismo tiempo que aquello que llamamos inteligencia artificial no es inteligencia, mucho menos inteligencia artificial. Me explico. Voy a partir por dar una concepción posible de lo que significa que algo sea artificial, que me parece más fácil, aunque no menos discutible. En el bus veníamos discutiendo y peleando sobre el tema. Si uno va a un diccionario habitual y busca la palabra artificial, lo que se va a encontrar que es algo hecho por el hombre, lo que es una definición a todas luces incompleta. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de cosas que hacemos los seres humanos que no son artificiales, son naturales. Si ustedes producen un hijo, eso no se considera que es una acción artificial. En cambio, si ustedes producen una máquina de café para hacer expreso, ya podríamos entrar en la idea de que es artificial. Entonces, es una definición incompleta porque no basta con decir que es algo hecho por el hombre. Voy a dejar de lado los otros seres vivos por razones simplemente de comodidad, sino que es algo hecho por el hombre que no responde a un condicionamiento natural, es decir, no corresponde a una necesidad de orden físico, químico, biológico, etc. Dicho eso, entonces, en segundo lugar, se trata de definir algo que es bastante más difícil, que es la inteligencia. Inteligencia que, por supuesto, no es exclusivo del ser humano. E inteligencia cuya definición mínima me parece que sería una capacidad consciente de comprender y de pensar, en sentido amplio. ¿Qué quiero decir en sentido amplio? Si nosotros nos pegamos un salto desde la inteligencia mínima a la inteligencia humana, y no voy a decir, inmediatamente te aclaro eso, no digo que otros seres vivos no tengan estas cosas que voy a nombrar, en la inteligencia humana corresponde a una emergencia que unifica una cantidad enorme de capacidades. Y esa emergencia, que es la inteligencia como conciencia del comprender, tiene capacidades como la sensación, que da origen a la percepción, las emociones, la imaginación, que me parece que es la capacidad fundamental que tiene el ser humano por razones que no tengo tiempo de explicitar aquí, el razonamiento, que muchas veces se tiende a identificar sin más a la inteligencia, y de allí la analogía con la inteligencia artificial de las máquinas. Y después tiene una serie de dimensiones mucho más complejas y muy productivas de inteligencia, como son la intencionalidad, es decir, la capacidad que tiene nuestra conciencia de apuntar a algo, la reflexividad, que es como lo contrario, la capacidad que tiene nuestra conciencia de mirarse a sí misma, la capacidad que tenemos nosotros de evaluar nuestros propios pensamientos, la intersubjetividad, que es la capacidad de generar inteligencia al darse cuenta que hay otras conciencias activas interactuando con nosotros y que eso produce inteligencia y conocimiento. Y después, para terminar, dos capacidades que me parecen fundamentales de la inteligencia humana. La primera, por falta de mejor nombre, la voy a llamar la existencialidad, palabra horrible, pero no tengo otra por el momento, y que tiene que ver con esta capacidad de nuestra inteligencia de preguntarnos quiénes somos, dónde estamos y qué queremos. De hecho, esta conversación que estamos teniendo hoy día es un buen ejemplo de esta parte de la inteligencia humana, que es la existencialidad, y que está directamente asociada a nuestra imaginación, a nuestra capacidad de entendernos a nosotros mismos como un proyecto que puede cambiar en el futuro y, por supuesto, al libre albedrío. Y la última capacidad, no menos importante y quizá un poquito más difícil de entender, pero que no es tan difícil de entender, es lo que voy a llamar la simbolización, que es fundamental en el sentido de que los seres humanos somos capaces, y esta multiplicidad de disciplinas aquí es un ejemplo, somos capaces de generar distintas formas y distintos modelos para representarnos la realidad. Los seres humanos creamos sistemas de signos, y de ahí la idea de simbolización, creamos sistemas de signos, creamos lenguaje, creamos modelos, creamos disciplinas que despliegan históricamente, esto que llamo la simbolización, despliegan históricamente distintas maneras de comprender la realidad, de sintetizarla, de representárnosla, que constituye, como digo, es un aspecto fundamental de la inteligencia humana. Lo que no quiere decir que estas representaciones sean
arbitrarias, son convencionales pero no arbitrarias, una diferencia que podemos hablar más rato. Entonces, cerrando la respuesta a tu pregunta, yo definiría de esa manera lo que es artificial como algo hecho por el ser humano que no está dictado por necesidades naturales, definiría la inteligencia con todas estas posibilidades, una inteligencia mínima como capacidad de comprender y pensar de manera consciente, y con todas estas posibilidades adicionales cuando llegamos a la inteligencia de organismos como el ser humano. Y a partir de estas dos definiciones contestaría por el momento la primera pregunta implícita hoy día porque se borró del panel, pero la pregunta original con que nos habían invitado, que tenía que ver con ¿puede la inteligencia ser artificial? Entonces la respondería de una manera un poco provocadora diciendo sí, la inteligencia puede ser artificial, ya que gran parte de la inteligencia humana es artificial. Todas estas disciplinas, estos modelos de comprensión históricamente desarrollados lo son, e inversamente aquello que llamamos inteligencia artificial, ¿es inteligencia? No, porque es una inteligencia que no satisface ni siquiera el requisito mínimo, que sería un pensamiento o una comprensión consciente. Después podemos hablar de por qué eso no es así. Sino que lo que hace la inteligencia artificial fundamentalmente es un procesamiento de datos donde es extraordinariamente exitosa. Y para terminar, simplemente agregaría, para después dejar abierta, que esto no hace a la inteligencia artificial menos importante y menos definitiva. Nuestras vidas están siendo completamente transformadas por la inteligencia artificial, y esto tiene que ver con que el hecho de que a pesar de que la inteligencia artificial no piensa, está transformando nuestras maneras de pensar. La invención de la inteligencia artificial es equivalente, me parece, y para que vean que no le resto importancia, más bien me parece que tiene una importancia fundamental, equivalente a lo que fue al comienzo de las civilizaciones históricas la invención de la escritura. Una tecnología que transformó completamente las maneras de pensar, abriendo la conciencia histórica, y hoy día la inteligencia artificial está transformando completamente nuestras maneras de pensar, de representarnos y de experimentar el mundo, abriendo una nueva realidad híbrida entre inmanencia y trascendencia, que es la inmanencia en la que vivimos todos los días, sumado a la realidad virtual, y cómo eso genera una nueva hibridación, que ya no es la religiosa entre inmanencia y trascendencia del medio, sino una nueva manera de comprender la realidad donde se contaminan los hábitos de representación de una y otra y transforma, por lo tanto, nuestra experiencia del mundo. Hoy, Tomás, voy a partir dándole la palabra y después entremos todos en una conversación, digamos. Pero de las cualidades de la inteligencia que señalaba de alguna manera Andrés, y tú que conoces un poco el devenir de esta historia, ¿cuáles consigue representar o consigue llevar a cabo la inteligencia artificial? ¿Y de dónde viene esta palabra inteligencia artificial? ¿Cuál es su evolución? ¿Cuándo comenzamos a hablar de ella? ¿En qué momento aparece? ¿Con qué principio? ¿Y en qué va hoy? En fin. Okay. Bueno, primero agradecer a esta tremenda invitación. Venir a Valparaíso siempre es un placer, particularmente a conversar sobre un tema tan interesante como puede ser esta inteligencia artificial y su implicancia para el mundo que nos rodea, ¿no? Quisiera primero referirme a una especie de corolario desde mi punto de vista de lo que decía Andrés, que me parece súper interesante. Lo primero es que no hay inteligencia artificial. No existe hoy día inteligencia artificial, al menos desde la definición que en el ámbito computacional usamos. Y esto es porque, y probablemente ustedes estarán en contra mía, porque me pueden decir existen autos que se conducen solos, yo le puedo hablar a mi teléfono y le puedo decir que me compre una entrada al cine o que me anote una reunión para mañana, o si estuviéramos probablemente en Estados Unidos le hablaríamos a nuestra lavadora y al microondas y al refrigerador detectaría que no hay leche y la mandaría a pedir a Amazon, etcétera, ¿no? Pero en realidad lo que estamos viendo son máquinas que están entrenadas, es decir, tienen un proceso por el cual les ha sido enseñado, y ahí donde nosotros usamos en el campo más bien el término aprendizaje de máquina, más que inteligencia artificial. Estas máquinas han sido entrenadas para ejecutar una tarea, para reconocer, por ejemplo, un patrón en mi voz, y cuando yo le hablo al teléfono le digo, anótame una cita para mañana en Valparaíso, aparece un programa que fue entrenado a reconocer las palabras que yo estoy indicándole al programa y en base a eso hace una traducción a este lenguaje de máquina y en base a ese lenguaje de máquina reconoce que tiene que agendarme una tarea. Y así como el auto de Tesla que hace algunos años atrás iba por la carretera y no logró identificar el problema en el cual se había envuelto y le entregó el control al conductor, y el conductor, como
confiado en que existe la inteligencia artificial, iba viendo una película con sus audífonos y sencillamente se mató. Y eso demuestra que efectivamente el auto en ese minuto se enfrentó a un problema que no pudo resolver porque no se había entrenado apropiadamente para resolver ese problema. Y eso en general es lo que nosotros vemos en inteligencia artificial. Si nosotros quisiéramos hacer una definición colgándome la que hizo Andrés desde este aspecto multidimensional, ahora desde el punto de vista más bien computacional, diríamos que para que un computador o una máquina sea inteligente tiene que ser capaz de resolver un problema de una manera creativa al cual nunca se ha enfrentado. Y por este mismo ejemplo que yo acabo de dar, estos ejemplos que di hace un segundo, nos damos cuenta de que no existen máquinas inteligentes, sino más bien máquinas entrenadas. ¿Okay? Entonces, ese es el primer elemento. Siempre que hablamos de inteligencia artificial, tenemos que pensar más bien en entrenamiento. Y alguien podría decir, bueno, pero existen otras vertientes de la inteligencia artificial, algunos mecanismos por los cuales uno puede continuamente entrenar un computador en hacer algo. Volviendo al ejemplo del auto Tesla, hoy en día los autos Tesla, la mitad de sus sensores, los Tesla son estos autos eléctricos que se conducen solo en Estados Unidos, probablemente. Entonces, la mitad de los sensores están destinados a captar lo que está ocurriendo en el ambiente y los computadores que tiene el auto toman decisiones en base al entrenamiento previo. Y la otra mitad están dedicados a capturar esas señales del ambiente y enviarlas por Internet al computador central que tiene Tesla en su fábrica para entrenar continuamente a los programas que conducen estos autos para evitar que cosas como las que ocurrieron hace un año y medio vuelvan a ocurrir. Entonces eso es entrenamiento continuo. Pero nuevamente nos enfrentamos a un problema. Ese entrenamiento continuo no demuestra inteligencia. El computador o los computadores que tiene el auto no son capaces de resolver un problema nuevo al cual no ha sido enfrentado previamente, al punto en que una persona murió confiando en estas capacidades, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento que tenemos que tener en consideración. Lo segundo es que esto es bastante antiguo. Si uno quisiera trazar la historia, podríamos, y probablemente aquí mis colegas van a estar de acuerdo conmigo, podríamos incluso ir hasta von Bertalanffy y la cibernética, Marvin Minsky en el ámbito del desarrollo del lenguaje, y podríamos trazar las raíces de la inteligencia artificial más o menos a los albores de 1920, 1930. Ahí nace esto como concepto. Florece desde el punto de vista computacional más o menos en los años 60. John Hopcroft, que es un profesor de la Universidad de California de Los Ángeles, que nos visitó hace poco para la evaluación de nuestro Instituto Milenio, fue el primero que propuso la teoría de autómatas. Y esta teoría lo que dice es que busca desarrollar pequeños entes computacionales, programas, podríamos decir nosotros, que sean capaces de, a partir de una señal que le estamos pasando, puede ser una señal de audio, un video, un conjunto de números, tomar una decisión. Le pasa un conjunto de números y es el computador, el autómata opera sobre esos números y entrega una señal de salida. Esa operación muy simple, que podría ser como multiplicar, dividir, sumar, cualquier operación matemática que nosotros podamos inventar, se denominó perceptrón, haciendo el similar a una especie como de neurona, tomando en cuenta cómo funciona el cerebro, que recibe una señal desde el ambiente, la procesa y tira una señal de vuelta. Eso nace más o menos en los años 60, 70, y de ahí en adelante se produce un desarrollo de lo que llamamos toda la inteligencia artificial a partir de lo que conocemos como redes neuronales, es decir, estas pequeñas funciones matemáticas que en base a una señal que entra la procesan y sale algo. Nos dimos cuenta los científicos que cuando tomábamos una de estas neuronas y la uníamos con otra, nos dábamos cuenta que la señal que entraba era procesada por este conjunto de neuronas y salía algo completamente novedoso e inesperado. Y nos dimos cuenta que esa señal, que ese cambio en la señal de entrada era consistente, es decir, que lo aplicábamos varias veces y consistentemente el computador daba el mismo resultado. Entonces dijimos, bueno, ¿qué tal si usamos eso como un método de entrenamiento? Sabemos que una palabra que entra por esta señal, por esta neurona, es procesada y sale esta otra señal, entonces esa señal es única y representa la palabra, por ejemplo, agenda o correo o lo que sea. Y por lo tanto, al momento en que empezamos a juntar distintas capas de estas neuronas o perceptrones, nos damos cuenta que somos capaces de procesar señales cada vez más complejas. Y eso desarrolló todo un ámbito en el ámbito de inteligencia artificial que floreció más o menos entre los años 80 y 90. Y a mediados de los 90 ocurre un salto muy importante, y es que se le ocurrió a los científicos decir, bueno, si en realidad con 2 o 3 neuronas podemos hacer este procesamiento de estas señales complejas, ¿qué pasa si metemos 100 neuronas
o si en realidad en vez de tener 3 capas, que es lo que se tenía hasta ese minuto neurona, una neurona que recibe la entrada, otra que la procesa y otra que toma y genera la salida, metemos más capas intermedias. Y voilà, aparece el concepto de aprendizaje profundo, y probablemente muchos de ustedes van a haber escuchado el concepto de deep learning o aprendizaje profundo, que en realidad se trata de múltiples capas de estas neuronas intermedias que son capaces de procesar prácticamente cualquier señal que nosotros les demos. Y hoy día lo que tenemos es que estos programas están por todos lados. Y algo de lo que decía Andrés tiene mucho sentido en el contexto de que hoy día prácticamente no somos capaces de darnos cuenta lo mucho que ha penetrado estas capacidades tecnológicas en nuestra vida diaria. Le hablamos al teléfono, los autos que se conducen solos, las máquinas en nuestras casas, muchas ya se están comunicando entre ellas, ya están consumiendo Internet, tenemos televisores inteligentes que se conectan a Internet, etc. Existe hoy día incluso un concepto que se llama la Internet de las cosas, que son cosas que se están comunicando entre ellas, intercambiando mensajes. Entonces, no nos damos cuenta de cómo estas capacidades tecnológicas que están desde los albores del siglo pasado ya están inmersas en nuestra sociedad, están cambiando nuestra sociedad y van a seguir cambiándola hacia el futuro. Por lo tanto, es muy relevante este tipo de conversaciones para que entendamos de qué se tratan estas tecnologías, qué son capaces de hacer, qué no son capaces de hacer, y rompamos el tabú de lo que significa esta idea de que estas tecnologías van a venir a cambiar el mundo para mal y nos van a dejar a todos nosotros sin trabajo, o como decía Marvin Minsky, va a llegar el momento en que nosotros vamos a estar trabajando para estas máquinas. A ver, Fernanda, y con esto ya empezamos a alargar la conversación porque se empiezan a plantear montones de preguntas, digamos. Entre otras, a mí se me empiezan a presentar las preguntas de cuánto la inteligencia humana empieza a cambiar en la medida que determinados progresos tecnológicos se producen. Se me ocurren varios ejemplos concretos. Por ejemplo, cómo empezamos a depositar la memoria en otros artefactos y quizá ocupar ese tipo de tiempo y de energía en otras cosas. Pero te quería preguntar a ti como bióloga, en principio, ¿qué tiene la máquina humana que parece que estas otras no consiguen tener? ¿O que tú apostarías que no conseguirán tener? ¿O que aquí discutiremos si pueden tener? Pero el artefacto humano, ¿qué cosa tiene el cerebro que las máquinas te resulta imposible de concebir que consigan tener? Bueno, agradezco nuevamente la invitación y antes de contestar esa pregunta, quisiera tomar algunos puntos que han dado y que van a ayudar a contestar esa pregunta. El primero es, ¿qué es lo natural en un humano? ¿Podemos separar hoy en día al humano que conocemos hoy de su acervo cultural? ¿Lo podemos hacer? O sea, preguntarse qué es artificial en un humano es algo tautológico, pero la pregunta es, ¿qué es lo natural en un humano? Esa es la primera pregunta que yo dejaría dando vuelta de alguna de las palabras. Y lo otro que se mencionó es, ¿qué es la inteligencia humana? Y evidentemente cuando uno piensa en la inteligencia humana, piensa en todas estas capacidades que son bien desarrolladas, que tienen que ver, como mencionaste, con pensar cómo se piensa, con la abstracción, con la intuición, con las emociones, etc. Y la pregunta es, ¿esas habilidades que se ven tan desarrolladas están presentes en otros organismos más simples? ¿O no? Muchas sí. ¿Y cuáles son? Si yo, por ejemplo, pienso en un animal, ¿tiene las mismas capacidades que un humano? ¿Tienen las mismas capacidades cognitivas que un humano? O en el fondo lo que tenemos los humanos es completamente diferente. Son habilidades diametralmente distintas. O simplemente las tenemos más desarrolladas. Y quiero mover, esa es una pregunta que se hizo Darwin y que contestó diciendo que en realidad hay una continuidad. Pero yo quiero ir un poco más lejos y preguntar, ¿esas capacidades las tienen otros organismos que no tienen sistema nervioso central? Peor aún, esas capacidades las tienen otros organismos que no tienen sistema nervioso. ¿Las plantas piensan? ¿Podemos decir que las plantas son inteligentes? ¿Podemos decir ¿Qué dirías tú? hongos ¿Piensan las plantas o no? o que las bacterias son inteligentes? ¿Las plantas piensan? Vamos a tener que definir o quedar de acuerdo con qué es la inteligencia, ¿no es cierto? Esa es la primera opción. Y aquí me voy a mover entre dos mundos que parecen ser muy distintos.
aquellos que hablan de inteligencia artificial y aquellos que hablan de inteligencia humana y usan el mismo concepto para capacidades que son completamente diferentes. Cuando yo pienso que soy una ignorante en inteligencia artificial, tengo la misma imaginación que tú. Me imagino ese androide que parece humano, que siente como humano, que piensa como humano, que hace todo como un humano, salvo que es capaz de realizar operaciones lógicas y operaciones numéricas mucho, pero mucho, mucho mejor que uno. ¿Ya? Pero cuando te escucho hablar lo que hace la inteligencia artificial, me hablan de ¿qué? Habilidades para aprender, ¿no es cierto? Para aprender de tu propia experiencia, pero también habilidades para aprender de un experto. Alguien le está diciendo cuál es el objetivo al que tiene que llegar. Ojalá tengamos también habilidades para crear nuevas soluciones. Cuando yo veo ese conjunto de habilidades, yo digo, oye, pero ¿por qué estamos siempre pensando en un cerebro humano, que es el típico logo que se utiliza para nombrar la idea de inteligencia artificial? Si en realidad esas habilidades las tienen los gusanos, las tienen las planarias, las tienen las plantas, las tienen todos los organismos biológicos. ¿Sí? ¿Por qué tanto antropocentrismo en mirar la evolución de la inteligencia? ¿Por qué siempre estamos centrados en un cerebro? Si en realidad todas esas capacidades las tienen todos los organismos vivos. Entonces yo quisiera devolver la pregunta y quisiera como ampliar un poco la mirada y ampliar la idea de lo que es la inteligencia, no desde la filosofía, que lo ha hecho por los siglos de los siglos, sino desde la biodiversidad. ¿Cómo aprenden las plantas? Si es que aprenden. ¿Cómo aprenden las bacterias? Si es que aprenden. ¿Pueden las plantas, las bacterias, aprender de otros? ¿Tú, ¿Pueden Fernanda, ser innovadores? ¿Estarías considerando en ese sentido la inteligencia como la capacidad de sobrevivir, como dar respuesta a problemas en el sentido de seguir existiendo, como qué es lo que sería necesario, como solucionar problemas, el problema que a cada criatura o cada especie o cada cosa le corresponde? Esa es una forma muy biológica de verlo, ¿no es cierto? Como esta capacidad de sobrevivencia, que finalmente es lo que tienen todos los organismos vivos, ¿no es cierto? Que hablamos de la idea de adaptación y que se puede medir en esta probabilidad de supervivencia y de dejar descendencia fértil que va a sobrevivir en el futuro. Esa es una manera muy biológica. Pero aún así, no mirando solamente esa mirada biológica, sino pensando directamente en capacidades de aprender, directamente en la capacidad de tomar decisiones inteligentes, es decir, basadas en la experiencia y prediciendo lo que va a pasar en el futuro. Resolver problemas de una forma novedosa. ¿Eso lo hacen todos los organismos vivos o no? ¿Y es capaz de llegar a aprender o hacer eso una máquina? Porque tú planteabas que la inteligencia artificial hasta aquí responde en base a insumos, o sea, entrenamiento. Sí. Pero de los temas que se van hablando cada vez más son de las capacidades justamente de que esos artefactos, o no sé cómo les vamos a llamar, aprendan a aprender, claro, o tengan la capacidad por sí mismos de adquirir nuevos conocimientos que no tenían en la inyección inicial. Cierto. Mira, yo concuerdo plenamente con Fernanda. Si nosotros quisiéramos ponernos al nivel de lo que hoy día llamamos inteligencia artificial con el mayor desarrollo posible, pensemos en Watson, el supercomputador de IBM, que teóricamente es como lo mejor que hemos desarrollado hasta el minuto. Con suerte estamos al nivel de un gusano, desde el punto de vista de la capacidad de resolver problemas, porque no digamos que Watson, el supercomputador que juega ajedrez y que resuelve problemas muy, muy complejos, es capaz de resolver un problema que por primera vez se enfrenta y que no ha sido entrenado para él. O sea, ni siquiera yo creo que estamos al nivel de un gusano. Solo por contarles una anécdota, vengo llegando a una conferencia en Estados Unidos donde se presentaron muchos desarrollos al respecto y el mayor logro era una cucaracha cibernética. Y de verdad que es cierto. Y lo que tenía que hacer la cucaracha cibernética, que fue desarrollado por un grupo súper potente en MIT, era traspasar una especie de alfombra que simulaba pasto. Entonces ponía una cucaracha normal y la cucaracha normal se demoraba 3 segundos en cruzar el laberinto de pasto y la cucaracha cibernética se pegó en el primer pasto y nunca más se movió.
Entonces, estamos a ese nivel de capacidades tecnológicas nos estamos enfrentando cuando hacemos la comparación con lo que son capaces los organismos vivos. Entonces, yo concuerdo plenamente de que eso está lejos de ser inteligencia artificial desde ese punto de vista, ¿no? Pero tú, Andrés, ¿le concederías al gusano el adjetivo, la capacidad de la inteligencia, o hay algo que para ti el concepto, en tanto concepto humano, la inteligencia humana tiene muy distinto de eso? Yo cuando hice la definición de inteligencia marqué como una especie de umbral mínimo y lo remití a la inteligencia humana por la simple razón de que la inteligencia artificial en general ha tratado de medirse siempre con el ser humano. O sea, el paradigma de inteligencia que ha usado la inteligencia artificial, como dices tú, es completamente antropocéntrico, apunta al ser humano. Dicho eso, evidentemente, incluso la definición mínima de inteligencia que usted es satisfecha por muchos organismos que no son el ser humano, veníamos conversando de eso en el camino, y cuando dije que en el ser humano se daban todas esas facultades, fui bien explícito en decir que eso no excluía que no se dieran en otros organismos. Entonces es algo frente a lo cual hay que situarse. Ahora yo creo que Fernanda lo voy a decir derechamente, bien patuda, porque nos tira a nosotros las preguntas que ella, como bióloga evolutiva preocupada de la ecología y dedicada hoy día a las plantas, debiera contestar. No somos nosotros los que le vamos a contestar si las plantas piensan, es ella la que debe decirnos a nosotros y darnos esa respuesta. En ese sentido es como, te tiro la pelota de vuelta respecto a eso, o sea, me parece que la pregunta es súper legítima, pero sería superar mis capacidades de ser chanta, involucrarme con esa pregunta, dado que vengo de la filosofía. Creo que es una pregunta que te haces tú misma y que vocalizas aquí hacia nosotros, pero que es una pregunta que no nos queda sino devolvértela. Eso es una cosa. Lo otro que quería comentar respecto a lo que decía Tomás, y creo que es una diferencia importante, que tiene que ver, Tomás decía que cuando yo hablaba, de repente le decía, sí, la inteligencia artificial forma parte de nuestras vidas en todo momento. Y yo creo que ahí es importante, y eso tiene que ver con el encabezado de la pregunta hoy día, es decir, si es un beneficio o una condena, que insisto, depende de cómo califiquemos la inteligencia artificial. Es importante darse cuenta de que esta penetración que tiene la inteligencia artificial en nuestras vidas no es solo del orden de lo empírico y de lo tecnológico, sino también del orden de lo simbólico. Y voy a explicar fácil la diferencia. La inteligencia artificial puede ser un instrumento, una tecnología que nosotros utilizamos para prolongar nuestros cuerpos y con lo cual hacemos cosas que no podríamos hacer, por ejemplo, llamar a alguien, hablar con alguien a distancia, ver lo que está pasando en otra parte del mundo. Bueno, eso no es inteligencia artificial, pero es decir, hay una tecnología que nos permite hacer más cosas de las que podríamos hacer y por lo tanto son utensilios que van desde el martillo que usamos para clavar un clavo a todos los gadgets que usamos hoy día. Y las consecuencias de esa utilización son empíricas, tienen que ver con las transformaciones de nuestros hábitos de vida. Pero hay otras consecuencias que ya no tienen que ver con usar la inteligencia artificial como un instrumento, sino la inteligencia artificial como un mundo que habitamos. Y lo que ocurre ahí es que eso cambia nuestros hábitos mediante los cuales nosotros interpretamos la realidad. Piensen, por ejemplo, en la Internet, que es quizás el caso más habitual. Yo puedo decir, bueno, en términos empíricos, como instrumento, la inteligencia artificial tiene muchos beneficios y muchas condenas. No sé si tengo tiempo para mencionar algunos, pero, por ejemplo, entre los beneficios evidentes que tiene la inteligencia artificial, algunos han hecho, está el cálculo a velocidades infinitas, está la posibilidad de generar patrones en los sistemas conexionistas ¿cómo se llama?, neuronales, generar patrones en grandes cantidades de información, y está toda la robótica que incluye la inteligencia artificial. Y dentro de las condenas, que dependen fundamentalmente justamente de que no piensa, hay varias. Por ejemplo, están que la inteligencia artificial falla. Entre los algoritmos que hacen los expertos para producir la inteligencia artificial, que es un problema lógico, y su realización material, es decir, cuando se transforma en un gadget, hay una diferencia fundamental, porque no son isomorfos, es decir, lo que ocurre a nivel lógico en un papel, para decirlo de una manera un poco arcaica, no es lo mismo que puede ocurrir a nivel material. Y eso es lo que hace que nuestra inteligencia artificial deba corregirse permanentemente. Y eso es lo que hace literalmente que se caigan los aviones. Hace un par de meses se cayeron unos aviones de Boeing. Un niño chico, quizás hasta un gusano, podría saber que el avión iba plano y no iba subiendo, pero la inteligencia artificial, justamente porque no piensa, creyó que el avión iba subiendo y lo botó. Bueno, eso... Pero hay un problema que, para llevar esto además a un territorio bien
práctico y que toma lo que dice la Fernanda, también lo que estás planteando tú, es que una de los asuntos que entra aquí en problema es que tú acabas de dar un ejemplo en que la inteligencia artificial falló, en que podría un niño haber solucionado mejor lo que ese aparato resolvió de manera errónea. Pero lo que empieza a cundir dentro de la discusión del siglo XXI, Harari se metía mucho en este punto, es si acaso efectivamente esa inteligencia humana o de la planta o de como la queramos entender, soluciona mejor determinados problemas que este modelo de inteligencia que después podremos concluir, si nos gusta incluso el nombre inteligencia. O sea, que en demasiados temas y demasiados asuntos que hasta aquí han parecido muy propios del ser humano, o si tú quieres de la planta, estoy pensando, ¿por qué pongo la planta? Porque una planta sola en un bosque puede crecer a lo mejor de una determinada manera y a una velocidad, en cambio una planta estimulada por determinados ingredientes calculados por no sé qué algoritmo puede crecer el doble en la mitad de tiempo. El asunto que empieza de pronto a plantearse como tema de la discusión es, ¿decide mejor el hombre manejar un avión que una máquina? ¿Decide mejor el hombre lo que quiere incluso que una máquina, que es lo que están diciendo ahora los algoritmos? ¿Decide mejor el gusto de una persona? Estoy llevándolo a los extremos de lo que se preguntan algunos hoy por hoy. ¿Sabes tú mejor la película que quieres ver que la que te puede proponer Netflix ver? Porque Netflix tiene para decidir por ti toda tu historia de decisiones, que tú puedes distraerte o puedes tú engañarte creyendo que quieres algo que en realidad no deseas. O sea, ¿cuál es el territorio que puede llegar a tener esta inteligencia o cuál es el que a ustedes les parece que siempre el hombre será mejor que cualquier máquina a la hora de decidir? Lo que estamos viendo, o los dos ejemplos que se pusieron acá, es que por el momento la inteligencia artificial falla cuando no ha tenido una experiencia previa de ese problema. Exacto. O sea, solamente está o puede aprender, o no se puede, en el fondo no se puede enfrentar a situaciones nuevas, no puede innovar. Entonces uno se puede volver a preguntar por qué los organismos son capaces de enfrentarse a situaciones nuevas y de innovar, o mueren en el momento. Evidentemente hay muchos que se extinguen, hay muchos que no sobreviven, pero de alguna manera surge la innovación. Y la pregunta entonces es, ¿cómo surgen las innovaciones en los organismos biológicos? ¿Cuáles son los mecanismos que hay detrás? ¿Cómo innovamos? ¿Cómo innovan las plantas? ¿Cómo innovan los hongos? ¿Cómo innovan las bacterias? Cuéntanos. Claro. Es que los latearía muchísimo. ¿Cómo surge esa innovación? ¿Te fijas? Y si yo logro entender cómo surge la innovación, la capacidad de enfrentar situaciones nuevas, entonces yo quizás pueda crear máquinas innovadoras. ¿Te fijas? Pero la inspiración, obviamente, tiene que darse en la naturaleza si son millones de años de evolución. Claro que sí. En los organismos simples, ¿cuántos animales tenemos? 2 millones de animales, 500 millones de años de evolución. ¿Cómo no vamos a poder encontrar ahí la respuesta utilizando los métodos comparados, comparando y buscando? ¿Cómo surge la innovación? Bueno, eso es lo que hacemos. ¿Cómo se Eso enfrenta? es lo que hacemos en general, porque desde el punto de vista científico, como humanos nos hemos enfrentado al mundo desde que somos humanos o somos homínidos, ¿no? Y lo que hemos empezado en este proceso es a realizar abstracciones del ambiente, del mundo en el que nos rodea, y a partir de esas abstracciones hemos creado formas de interpretar el mundo. La matemática es una abstracción que proviene efectivamente de nuestra forma de experimentar el mundo y de entenderlo. Lo interesante es que ahora que desarrollamos esta abstracción vamos de vuelta al mundo y tratamos de entenderlo ahora con estas mismas herramientas que desarrollamos. Lo mismo hemos hecho en computación. Toda esta idea de inteligencia artificial nace, como lo mencioné hace un rato, de tratar de copiar el funcionamiento del cerebro, neurona por neurona. Esto partió con una sola neurona en 1960 y hoy día tenemos capas de neuronas que están conectadas unas con otras de una manera muy particular, ¿no? Entonces, en general lo que hemos hecho es justo lo que tú dices, ir al mundo, ir al ambiente, tratar de mirar los organismos vivos que son el paradigma
fundamental sobre inteligencia, particularmente nosotros, ¿no? Pero todos los animales que de alguna manera demuestran un comportamiento inteligente son capaces de resolver un problema, incluso usando herramientas, por ejemplo, los orangutanes que utilizan herramientas para sacar hormigas de los hormigueros. Entonces, ese mismo conocimiento es el que aplicamos ahora de vuelta en el ámbito computacional para crear estas nuevas formas de programar o algoritmos, ¿no? Estos pasos sucesivos que nos llevan a resolver un problema. Entonces, ahora estamos yendo de nuevo, porque todo el desarrollo hasta el minuto fue pensado en la neurona que se conecta de alguna manera con otra neurona y con múltiples capas y que resuelve un problema. Pero ahora nos damos cuenta de que eso tiene un límite. Y de hecho, esta idea de computación neuromórfica que tú mencionaste al principio fue propuesta por un científico del Caltech que se llama Carver Mead en los 90, que dice la forma en que hemos venido desarrollando estos programas y estos computadores tiene un límite. Y ese límite está definido necesariamente por las capacidades de disipación de energía y de consumo de energía. Entonces, tenemos que ir a mirar de vuelta ahora la gran máquina que nosotros conocemos que es capaz de resolver estos problemas. Y una es el cerebro, pero no solo el cerebro, incluso el ojo. Nosotros en el laboratorio miramos mucho el ojo porque el ojo hoy día es parte lo consideramos parte del cerebro, ni siquiera un elemento externo. Tiene más o menos 100 millones de neuronas nuestro ojo, para que tengamos una idea. Entonces vamos a mirar este ojo, vemos cómo funciona y ahí sacamos unos planos que nos permiten ahora ir de vuelta ahora al mesón, tratar de desarrollar nuevos programas que copien el funcionamiento del ojo, una cosa muy simple pero que funciona de manera muy sofisticada, y en base a eso desarrollar unos nuevos métodos que nos permiten enfrentarnos a tratar de solucionar problemas de una manera novedosa. Y solo para complementar algo que tú dijiste sobre aquellas capacidades que vamos a hacer, suponiendo que esto le lleguemos al límite y que tengamos muchos cientos de años de desarrollo, vamos a realmente ser capaces de ser reemplazados por máquinas inteligentes que de alguna manera, cuando se logre esa inteligencia artificial que hoy día no hemos enfrentado, yo creo que hay ciertas capacidades que sencillamente no vamos a ser capaces de perder desde el punto de vista de nuestro quehacer. ¿Cuáles? La creación artística, la creación innovadora, el resolver problemas, la creación de musical novedosa, el desarrollo de nuevos métodos computacionales, matemáticos para enfrentar problemas. Ese proceso creativo, innovador, que demuestra inteligencia, es muy difícil y por lo tanto nosotros creemos que hasta ahí estarían los límites de Pero hay quienes lo las discuten hoy capacidades. día. ¿Perdón? Hay quienes lo discuten y que, Sí, por cierto. lo dicen en tanto, porque a ver, ¿cuál es uno de los temas que mete esto que le estamos llamando inteligencia artificial? Es que la cantidad de informaciones, la cantidad de variables, la cantidad de insumos que pueden llegar a haber en ese funcionamiento es imposible para un ser humano. O sea, el estudio de qué es lo que le produce emoción, qué es lo que le produce ternura, qué le produce dolor a una inmensa cantidad de seres humanos, palabras que les producen a los individuos determinadas reacciones, etc. Yo me resisto un poco a creer lo que estoy diciendo, estoy repitiendo cosas que veo que están en la discusión, pero generaría la capacidad de hacer un poema que emociona a muchos. La pregunta que me hago es, y que te la hago a ti, Andrés, porque creo que es una pregunta bastante filosófica, digamos, es, primero, sin juicio, mayor juicio de hasta dónde, qué es bueno o qué es malo, ¿qué te parece a ti que al final del día sería muy privativo del ser humano? Que uno no se lo, privativo del hombre, que no se le entregaría, que no se le debiera poder entregar a una máquina. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente quizás podemos ir avanzando. Me quedé dando vueltas con tu ejemplo del avión, porque quizás es especialmente discutible. O sea, uno podría demostrar al cabo de no mucho tiempo que los aviones comandados por máquinas son mucho más seguros que comandados por personas. Yo estaría de acuerdo con eso. Ya. Y creo que ahí se entendió mal. Yo estaba haciendo una enumeración que quedó truncada, pero que estaba mostrando cuáles eran los eventuales problemas que tiene la inteligencia artificial y qué es la imprevisibilidad. O sea, nosotros no podemos predecir todo lo que haga la inteligencia artificial. Por lo tanto, se van a producir accidentes, pero probablemente yo estaría contigo menos accidentes que si lo manejaran los seres humanos. Lo que sería importante es que cuando la inteligencia artificial falla, el piloto esté entrenado para eso. Eso es un tema más social de la inteligencia artificial y es que los seres humanos no eliminemos las capacidades que son reemplazadas por la inteligencia artificial, porque cuando falla la inteligencia artificial tenemos que estar nosotros ahí. Ahora, tomando la pregunta más amplia y un poco lo que venían diciendo antes,
Yo creo que, a ver, la pregunta tuviera que era privativo del humano. Yo no soy un antropocéntrico fundamentalista, por lo tanto creo que hay bastante continuidad entre el ser humano a nivel de la inteligencia, incluido con otros seres vivos. Dicho eso, creo que los lugares donde el ser humano, y lo dije al pasar en delante, manifiesta una especie de inteligencia intrínseca, o por lo menos un desarrollo exponencial de esa inteligencia, son en los procesos imaginativos y en los procesos de simbolización. Es decir, esos procesos donde nosotros somos capaces de resolver o de crear. No es lo mismo probar algo deductivamente, con una serie de variables, que inventar un modelo, incluido, y por eso que lo relaciono a la simbolización, un modelo que nos permite leer lo real de una cierta manera. Tomás hablaba recién de esta especie como de dialéctica entre las máquinas y el hombre, donde se producen varios fenómenos. Algunos fenómenos uno los podría no descalificar, pero ver con más sospecha. Por ejemplo, los fenómenos que son como reediciones del animismo, que uno atribuye a las máquinas cualidades humanas, que las máquinas pensarían. Incluso hay un fetichismo casi divino, que es esta idea de la singularidad, el momento en que las máquinas van a ser tan inteligentes y van a tener tanta información y capacidad de aprendizaje que van a reemplazar al hombre. Eso me parece simplemente reediciones de fetichismo religioso fundamentalista, que están, por supuesto, en algunos científicos muy reputados, de los cuales podemos hablar en algún momento si da el tiempo. Luego hay fenómenos inversos que tienen que ver de proyectar sobre los hombres cómo funcionan las máquinas, que es un maquinismo limitador, creer que el cerebro humano funciona fundamentalmente como un análisis de datos. El cerebro humano no funciona como un análisis de datos y las capacidades creativas no son análisis de datos. A veces responden a ciertos análisis, pero responden a través de saltos cualitativos. Y en ese sentido, en ese intercambio entre el ser humano y las máquinas, a mí me parece, y sin, nuevamente contigo, sin decir si es bueno y es malo, simplemente una constatación de hecho, le decía hace un rato que más importante que estos efectos empíricos de los gadgets, están los efectos que tienen que ver con cómo nosotros estamos contagiándonos a partir de una cierta realidad y empezando a interpretar nuestro mundo inmanente, nuestro mundo empírico de todos los días, a partir del entrenamiento y de los hábitos que adquirimos en este otro lado. Lo voy a tratar de formular de manera bien estructurada, ¿sí? Nosotros hoy día tenemos una especie de nuevo dualismo, si ustedes quieren. Piensen, en la Edad Media existía el dualismo, para decirlo agustinianamente, entre la ciudad terrestre y la ciudad celeste. Inmanencia, trascendencia. Estoy hablando de la Edad Media cristiana, europea fundamentalmente. Ahora, dicho eso, nosotros hoy día no vivimos así, pero tenemos un nuevo dualismo que está fundamentado entre nuestra inmanencia y la realidad virtual. Piensen en las interfaces de Internet, etc. Y esa realidad virtual nos entrena con ciertos hábitos de representación, ciertas maneras de hacer sentido. Tiene lenguaje. El lenguaje más evidente para nosotros es la interfaz, la manera como miramos. Piensen en el Internet, la manera como miramos las páginas de Internet. ¿Qué es lo primero que nos entrena ahí? La disponibilidad, el hecho de que todo está a la mano. Es un espacio-tiempo absoluto, es decir, no hay ninguna diferencia entre nuestra pulsión, el deseo que tenemos y la satisfacción. Todo lo que está en el mundo virtual del Internet nos llega inmediatamente. Luego, a nivel del lenguaje profundo, busca patrones, esto que decía Pato. ¿Cómo se llama? Netflix va a elegir el programa por nosotros, va a buscar un patrón en una cantidad enorme de información. La manera general del display, de la pantalla, genera significación por montaje. Y la significación por montaje, por yuxtaposición directa de elementos discontinuos, es normalmente no intencional, es decir, el sujeto pierde control sobre el sentido, tiende a ser polisémica y tiende a ser efímera. La significación profunda por patrones dentro de bancos de datos genera una legitimación de la verdad y del conocimiento distinta a la que estamos habituados. Y esto genera en la realidad virtual una topología particular. Por topología me refiero simplemente a cómo está estructurada esa realidad. De hecho, cuando pensaba en esto, pensaba que esto se parecía a la definición que daba del infinito Nicolás de Cusa en la Edad Media, que decía el infinito, piensen en la infosfera o el ciberespacio, el infinito es un círculo cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguno, que es una definición geométrica del infinito. ¿Por qué? Porque en esta infosfera es descentrada, no hay un centro, por ejemplo, en la navegación de Internet, y al mismo tiempo no hay límite. Si esto nosotros lo retroproyectamos sobre nuestra experiencia cotidiana, es decir, nosotros este hábito que nosotros tenemos este acceso a esta realidad, donde el dualismo es particular, se darán cuenta que es un dualismo que no está articulado en inmanencia y trascendencia, sino en una trascendencia en la inmanencia. Nosotros en todo momento podemos acceder a esta trascendencia, a esta otra realidad, abriendo un computador, por ejemplo. Por lo tanto, ya no es una articulación teleológica, al fin de los tiempos, el juicio final, sino que es una trascendencia disponible en todo momento, una nueva hibridación entre la inmanencia y la trascendencia.
Y eso nosotros lo traemos de vuelta. ¿Y qué ocurre? Por ejemplo, una transformación en nuestras maneras de producir sentido, una transformación en nuestras maneras de validar la verdad y quizás lo que para ustedes puede ser más familiar, una transformación, y con eso termino, radical en las maneras de entender lo político, por ejemplo. A mí no me parece, creo que habría que ser muy ingenuo para creer que el populismo es simplemente un efecto o uno de sus factores es el aspecto empírico de la inteligencia artificial. Es decir, el hecho de que hayan ciertas transnacionales que son capaces de hacer algoritmos que nosotros no conocemos, y nosotros conocemos el sistema de valores implicado en esos algoritmos y que rastrean lo que quiere la gente y después le dicen a Donald Trump, eso es lo que tienes que decirle que quiera. Eso es una visión empírica de la inteligencia artificial. Pero en esta otra visión que cambia nuestras maneras de simbolizar, por ejemplo, este aspecto que yo les hablaba de la inmediatez, la idea de que entre lo que nosotros queremos y su satisfacción no hay distancias, es inmediato. Porque en la realidad virtual, cualquier cosa que esté presente la podemos hacer inmediato, no hay ninguna razón para esperar. Eso es fundamentalmente el principio del populismo, que es que decirle a alguien, lo que tú quieres te lo voy a dar de manera inmediata, te lo voy a dar ipso facto. De hecho, la teoría del fascismo antigua, la teoría del fascismo en el siglo XX, lo que consiste fundamentalmente en que no hay distancia entre lo que acontece y lo que debe acontecer. No hay programa político a llevar en el tiempo, sino que lo que acontece es la realidad. Por lo tanto, no hay algo así como un desarrollo o una educación en un programa, sino más bien no hay diferencia entre lo que ocurre y lo que debe ocurrir. Y eso es lo mismo que ocurre a un nivel bastante más micro en nuestra relación con las interfaces. Y esa es una manera que nos educa y que nos hace esperar una manera de generar sentido que no nos damos cuenta que buscamos en la realidad empírica. Y eso no digo que sea el factor único o ni siquiera el factor principal, pero sin duda es uno de los factores que contribuyen a este fenómeno multifactorial del populismo y multifactorial de la crisis de la democracia en el mundo actual. Quisiera comentar algo de lo que dijo Andrés, y que tiene que ver con estos temores que nosotros tenemos sobre las máquinas en sí mismos, hoy día muy reflejados en lo que llamamos inteligencia artificial, pero que en realidad no son nuevos. Desde que a alguien se le ocurrió inventar la rueda, quién sabe en qué fecha, ¿no? Por suerte no la patentó, ¿no? Si no, con el TPP tendríamos otro problema encima, además. Pero desde ese minuto, en realidad, como seres humanos nos hemos enfrentado a esta dualidad de cómo el desarrollo tecnológico nos va quitando espacio. Por ahí comentábamos en algún minuto que estas esferas del poder que originalmente tenían que ver con el conocimiento, que aquel que tenía el conocimiento tenía el poder, después que aquel que estaba más cerca de Dios tenía el poder, y hoy día probablemente aquel que está más cerca de la tecnología y la puede usar para sus fines es aquel que tiene el poder, ¿no? Pero desde ese punto de vista, entonces, tenemos que entender que a lo largo del desarrollo de la humanidad, cada vez que hay un desarrollo tecnológico, nosotros nos vemos afectados, tanto para bien como para mal. Y por ahí se dice la inteligencia artificial de aquí al 2050 va a hacer que la mitad de los trabajos de todos nosotros sean reemplazados por máquinas. Y yo digo sí, lo más probable, incluso probablemente más. Y esto no es nuevo. La verdad es que no tenemos por qué asustarnos, tenemos que prepararnos para este cambio. Ocurrió con la máquina a vapor, ocurrió con la invención del motor diésel, ocurrió con el telégrafo, ocurrió con el teléfono, ocurrió con Internet, ocurrió con la computación y ahora está ocurriendo con la inteligencia artificial y va a seguir ocurriendo mientras los seres humanos tengamos capacidad de desarrollo tecnológico. Entonces, hay que tenerle miedo a estas capacidades y entender que estas capacidades nos van a dejar de lado. En cierta manera, sí, pero no hay que tener miedo, sino hay que estar preparado para ese cambio, porque el cambio viene. Ya está aquí. ¿Cuántos de nosotros hace algún tiempo, 10 años atrás, íbamos a estacionar nuestro vehículo a algún estacionamiento y nos cobraba una persona? Hoy día esa persona es una máquina que tiene ciertas capacidades, no podríamos decir que es inteligente, pero yo aprieto un botón, me lee la patente, me entrega un ticket, estaciono mi auto y después cuando vuelvo interactúo con otra máquina, le meto el ticket, me cobra, me entrega un vuelto y sencillamente dos procesos que antes eran desarrollados por humanos, hoy día son desarrollados por máquinas. Y esto es un continuo y ha venido desde que la humanidad es humanidad y va a seguir viniendo. Por lo tanto, hay ciertos miedos que tenemos que ser capaces de romper. No nos van a reemplazar al 100%. Hay gente que se va a quedar sin trabajo, sí, tal como ocurrió antes, va a volver a ocurrir, pero tal como ha ocurrido antes, se van a crear nuevas capacidades y nuevos espacios para que los seres humanos desarrollemos nuestras capacidades. Por eso es tan importante este tipo de actividades, porque nos acercan a ese futuro y nos ayudan a entender y a prepararnos. Hay una cosa rara que se da además como automáticamente,
que es como que se entrara en una disputa entre el hombre y las máquinas. Yo de pronto veo que es como que se estableciera un combate, como de qué los vamos a dejar y de qué no, cuando si uno baja la pelota al piso es bastante evidente que las máquinas las hacemos nosotros. Este terror de Minsky, de que nosotros fuéramos empleados de las máquinas, es una fantasía que la ciencia ficción ha llevado también muy lejos. Digamos, la mitad de las 50 películas que yo les mencionaba más o menos tratan de eso, ¿eh? Claro. Tratan de cómo sustituyen las máquinas al hombre. Pero es verdad también que esta va a traer o pone en ciernes problemas políticos, que no es lo mismo que directamente aterrarse, aunque yo la verdad cierro los ojos y en algunos sí me aterro, porque tienen que ver con posibles concentraciones de poder muy altas. Con Tomás hablábamos en el viaje para acá, como siempre de alguna manera el manejo del poder, en buena medida el manejo del secreto, del conocimiento y el manejo del secreto ha sido la fuente del poder. El faraón era el que se asomaba y decía cuándo iba a subir el Nilo. Se lo decían los tipos que tenían estudiados cuando iban a subir las aguas, pero él lo decía y aparecía como un dios. Hoy día estamos, para saltarme todos los pasos intermedios, la pelea entre Estados Unidos y China es concretísima, digamos. Es por quién maneja un cable o quién tiene los teléfonos a través de los cuales podrá tener el control o el mayor conocimiento de lo que sucede en el otro lado. Pero te quería llevar esto, Fernanda, justamente a esa pregunta. ¿A ti hay algo que tú temas que esto de lo que estamos hablando, bueno, tú ya deshumanizaste esta conversación llevándola a los tomates también, ¿eh? Pero ¿hay algún tipo de racionalidad o de solución de problemas? Andrés lo planteaba respecto también de la inmediatez y de lo que cuánto esto podía acercar a ciertas lógicas fascistas. ¿Tú hay algún tema, hay algún punto en esto que de verdad le temas al asunto del avance de estas inteligencias? Porque hay algo que acá yo creo que no lo hemos tampoco abordado de lleno, ¿eh? Y es que algunas de esas soluciones que filosóficamente pueden parecer más o menos discutibles, puede llegar a ser soluciones mejores para mucha gente. ¿Qué estoy pensando? La ética, que es un tema de los que podríamos considerar muy netamente humano, puede llevar a confundir, o sea, así siendo un tema tan maravillosamente humano, puede llevar a tomar malas decisiones, mientras que una máquina sin demasiados problemas éticos puede tomar una mejor. La famosa paradoja o no sé cuánto esta del tranvía. ¿Quién toma mejor una decisión de ver para dónde se va el tren? La persona que está viendo que el tren puede pasar por arriba de una guagua o un aparato que sabe que al moverlo evita que mueran un pueblo entero. ¿Hay temor? ¿Tú tienes temores con esto? A ver, el temor de la inmediatez, yo creo que lo tenemos todos los padres. Esa posibilidad que ahora uno puede acceder a todo tan rápido. De hecho, las series también dan una especie de inmediatez, ¿no? Tú puedes ver el siguiente capítulo inmediatamente. Es una preocupación de padre, madre, de adolescente, obvia. Pero si yo lo llevo al plano evolutivo y contesto una de las preguntas iniciales que me hiciste, es si el dejar de usar algo, una habilidad, o lo que usualmente se decía, si tú dejas de usar un órgano, finalmente ese órgano se pierde. Si tú dejas de usar una habilidad, esa habilidad finalmente se pierde. Creo que es a la que iba tu primera pregunta, que ya la perdí, por supuesto. ¿Cuán rápida es la evolución? ¿Cuán rápida es la evolución? En sí, la evolución orgánica, la que tiene una base biológica, como para pensar que dejar de usar ciertas capacidades va a tener impacto en nuestras habilidades cognitivas. Esa es una pregunta que se la podemos hacer a la historia del organismo y preguntarnos cuán rápida es la evolución. Y uno pensaba, cuando siempre está pensando en evolución, que la evolución pasaba, que tenían periodos muy largos, 1000 años, 1 millón de años para encontrar un cambio significativo. Pero lo que nos está diciendo
los nuevos datos es que la evolución sí puede ser bastante rápida. O sea, los animales, los organismos en general, tienen capacidades para adaptarse muy, muy rápido. ¿Ya notas algunas cosas en las que el apoyo, digamos, de la máquina, cualquiera sea su formulación, ha generado ya transformaciones Pero uno humanas? diría que son, en el fondo, transformaciones culturales, Claro. pero no necesariamente transformaciones con una base biológica. No, es decir, por que tú ejemplo, el dejas de ejercicio usar... de la memoria. ¿Qué? El ejercicio de la memoria, por ejemplo, ¿no se notan cambios? O sea, en el ejercicio de la memoria operativa yo me imagino que no. Quizás la capacidad de... O sea, obviamente todos notamos que ya nadie se acuerda de los teléfonos, pero se acordará de otras cosas, ¿no es cierto? Y el punto es si nuestros hijos van a ir perdiendo sucesivamente la capacidad de memorizar y retener datos. Y ahí involucra pensar en los mecanismos moleculares asociados a la herencia. Y ahí uno piensa cuán rápido pueden ser esos cambios o cuán lentos pueden ser. Yo me imagino, o sea, no debiesen ser tan rápidos como para tener esa gran preocupación. Uno espera. Ahora, los animales se adaptan rápido, mucho más rápido de lo que creíamos, pero no creo que tan rápido como para tener esa preocupación todavía. Ahora quisiera tomar otros dos puntos que se dijeron acá y que tiene que ver con esta diferencia entre los humanos y las máquinas, donde se mostró las emociones, ¿no es cierto? No solamente la capacidad de crear, sino la capacidad, el tener emociones y que esas emociones te afecten tu comportamiento. Entonces, la pregunta que uno se puede hacer es, ¿qué tengo que darles a estas máquinas artificiales para que sean capaces de censar sus emociones y cambiar su comportamiento? Es decir, capaz de censar su estado interno. Y para eso, obviamente, yo me puedo ir otra vez al organismo biológico y pensar todos los mecanismos que te permiten, homeostáticos que te permiten censar tu estado y cambiar tu decisión, tomar decisiones distintas en función de tu estado interno. O sea, yo creo que efectivamente si uno mira el mundo biológico, puede convertir a las máquinas en más inteligentes en el sentido de considerar sus emociones y probablemente hacerlas también más creativas. ¿Cómo yo podría hacer una máquina más creativa? Bueno, que cada cierto tiempo genere variación aleatoria en algunos comportamientos y algunos de esos comportamientos, por selección natural o por alguna manera, debiese finalmente presentar una mejor solución. Esa es una posibilidad. Si es que nosotros llegamos al acuerdo de que la evolución de la inteligencia humana, la evolución de la inteligencia en general, se puede explicar por los principios de la teoría evolutiva y por selección natural, o tenemos que invocar otro tipo de mecanismo o invocar otro tipo de fuerzas, quizás un dios o algo así. Pero uno puede, y vuelvo a decir, que puede mirar mecanismos biológicos para hacer a las máquinas más inteligentes, depender de su estado emocional y hacerlas más creativas. Eso un poquito para retomar los puntos. Como tomar los desafíos que tú estás planteando, una aclaración antes, cuando yo he hecho estos análisis no ha sido para denunciar, por dos razones. Primero, no me parece ni intrínsecamente buena ni intrínsecamente mala la inteligencia artificial, me parece que es una tecnología humana que, como todas las tecnologías, va a depender del uso que le demos y que debe estar sometida a los parámetros éticos que sometemos a todas las tecnologías. Eso como una aclaración, simplemente yo estaba haciendo un diagnóstico de cómo funciona simbólicamente. Respecto a lo que decís tú ahora, yo tengo una sensación, después de haberme informado, lo que pude informarme sobre el aspecto un poco más duro y más técnico de la inteligencia artificial, y quizás voy a poner un ejemplo de un ámbito que sí conozco bien, y que tiene que ver que la inteligencia artificial a veces puede progresar mirando cómo funciona, normalmente mira al ser humano, pero digamos los organismos biológicos, pero así como no se puede ser antropocéntrico, es decir, suponer que el parámetro de inteligencia para la máquina es el hombre, tampoco se debe ser organismocéntrico, si quieres, o biocéntrico, creyendo que el modelo para que la máquina funcione bien es el organismo vivo. Mi impresión, viendo resultados, y voy a poner un ejemplo, es que muchas veces, no sé si la mayoría, eso Tomás lo podrá contestar mejor, la inteligencia artificial se ha perdido, ya ha pecado de ingenua por tratar de imitar a los organismos vivos, en vez de sacar partido justamente de las posibilidades que ofrecen las máquinas, que no ofrecen los seres vivos. Y el ejemplo que quería poner era la traducción automática.
La traducción automática, que ha sido un campo largo, casi desde el comienzo de la inteligencia artificial, se metió en un gran camino sin salida por tratar de hacer que las máquinas razonaran. Es decir, pensó la máquina, tiene que pensar, usaron la semiología de Chomsky, diciendo existe una estructura profunda de las lenguas que tienen todas las lenguas, por lo tanto voy a analizar en esta frase qué es lo que es sujeto, verbo, predicado, y voy a después irme a esta gramática profunda que me va a decir cómo es eso en nuestra lengua. Y esas máquinas eran extraordinariamente lentas y producían unas traducciones bastante malas, salvo de cosas muy, muy simples. ¿Cuándo mejoró la traducción automática? Cuando a través de nuevas tecnologías se empezó a escanear traducciones que ya existen. Se empezó a escanear y a poner entonces, por ejemplo, en Canadá, que tienen documentos en inglés y en francés, muy fácil de escanear, bilingüe francés-inglés, y las máquinas, como tienen la capacidad de acumular y de analizar datos muy rápido, tenían todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacían después? Mucho más complejo de lo que estoy diciendo, pero cuando uno le ponía una frase, y es como traducen hoy día los programas que ustedes tienen en los computadores, que traducen bastante mejor para un mail, por supuesto no para traducir poesía, lo que hacen es buscar la frase al lado de la frase en el otro idioma y no entienden nada, no tratan de entender nada, sino ponerlo al lado. Y ahí tienen un buen ejemplo de que las máquinas a veces, en esto que llamamos inteligencia artificial, funcionan mucho mejor aprovechando las capacidades propias de las máquinas, en este caso la velocidad, o sea, la capacidad de acumular datos y de analizarlos, que por lo demás es lo que dio origen en gran parte de la inteligencia artificial, frente a tratar de imitar cómo traduciría un ser humano. Entonces un ser humano no tiene todas las frases posibles en dos idiomas en la cabeza, sino que más bien no entra en eso como traduce. Además, estas máquinas traducen muy simple, traducen solamente el significado léxico, no traducen ni la música verbal, ni las imágenes, ni los efectos contextuales, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo dijera que estoy hablando poco, seguramente esas máquinas traducirían literalmente, está hablando poco, cuando en realidad es una ironía. Entonces, lo que estoy diciendo es que a veces hay que aprovechar creo que hay que liberarse a veces de los patrones biológicos, de los patrones antropológicos, para aprovechar las potencialidades propias que tiene el funcionamiento de las máquinas. No sé cómo ves tú eso, Tomás. Oye, muy corto, porque yo sé que estamos contra el tiempo. Para que pregunte el público, claro, que está lleno de cuestionamientos. Lo que nosotros hoy día sabemos es que si seguimos en ese camino, dejando que las máquinas resuelvan el problema como una caja negra, que funciona. Los mismos traductores automáticos que tú mencionas son extraordinarios. Uno puede dejar una aplicación, decir una frase en español y la traduce en chino casi perfecta, ¿no? Pero en realidad cuando hacemos eso, no aprendimos nada. Nos dimos cuenta que no aprendimos nada porque la máquina lo resolvió. Y eso tiene un límite. Y ese es el límite que hoy día estamos tratando de resolver. Si queremos llegar a la singularidad que tú mencionaste hace un rato atrás, es decir, llegar a esa máquina que realmente sea inteligente y que la podamos definir como tal, ese camino tiene un límite. Y ahora lo que tenemos que hacer entonces es ir a ver cómo funciona nuestro cerebro, nuestro ojo, toda nuestra capacidad de abstracción, no solamente de nosotros, sino también de organismos. Nosotros usamos, entre otras cosas, un modelo que es un ratón que se llama Daegu, que es un ratón chileno. Ese es nuestro modelo desde el punto de vista del ojo. Si nosotros vamos a mirar cómo ese organismo funciona, y ahora de ahí sacamos los planos para construir un nuevo sistema de inteligencia artificial, un nuevo programa, vamos a poder romper ese camino y avanzar mucho más rápido de lo que nosotros estamos avanzando hoy día, porque sabemos que hoy día estamos limitados y si queremos llegar a construir esa máquina inteligente necesitamos un nuevo paradigma, una nueva forma de enfrentar el mundo. Muy rápido, pero ¿no crees tú que de nuevo ese es un camino sin salida en el sentido de que ustedes están pretendiendo hacer algo así que emerja la inteligencia de un conglomerado de relaciones materiales, cuando, volviendo esta vez aquí, yo creo que estoy contigo, espero, cuando en realidad la inteligencia humana, digamos la inteligencia animal, digamos, que es la que ustedes están buscando ahí, se produce en un arreglo molecular que da origen a una biología y que es específica de eso, y que ustedes para producirla es como tautológico, para producirla tendrían que básicamente producir neuronas, digamos, y un arreglo de neuronas. Entonces, eso no es una pérdida de tiempo en vez de explotar justamente lo que las máquinas hacen bien. Preguntas. No sé quién va a administrar esta situación. Vamos a tratemos por favor de que las preguntas sean concretas, más preguntas que comentarios, y apuntar a algo para ver a dónde llegamos con esta Wi-Fi. Yo tengo el micrófono, así que... ¿Ah? Bueno, Adrián, yo tengo una pregunta para el panel completo que tiene que ver con un concepto que es la autonomía. Yo creo que es un concepto donde sí tenemos que asociar inteligencia
que es una parte, digamos, de cómo organismos funcionamos, hasta el cuerpo también, etcétera, tiene que ver con la autonomía. ¿Cuán avanzado, según ustedes, de su punto de vista, estamos cercanos a lo que se llama la autonomía? Una inteligencia necesita tener autonomía de decisión, de proyección, etcétera. Yo creo que ahí tenemos 3 puntos de vista: computación, la parte evolutiva también, y la parte de la filosofía, y también, por supuesto, la parte que está haciendo Patricio acá. Autonomía y inteligencia artificial. ¿Cómo ustedes ven que nos vamos a acercar a esa toma de decisión, a ser entes totalmente autónomos en términos de su decisión, hacia dónde van a tomar acciones inteligentes, entre comillas? Oye, quisiera responder muy brevemente. Gran parte de lo que se hace en el ámbito de inteligencia artificial o aprendizaje máquina tiene que ver con desarrollo de sistemas autónomos. En esta conferencia que fue hace poco, esta cucaracha que se intentaba desarrollar era una cucaracha autónoma, que en realidad no le fue muy bien en las pruebas, ¿no? Pero es muy interesante lo que ocurre en el ámbito de la autonomía, pero también preocupante, particularmente lo que tiene que ver con el desarrollo de armas autónomas. Muchos gobiernos están metiendo mucho dinero, los norteamericanos, los chinos, los rusos, en desarrollo de armas autónomas, armas que sean capaces de tomar una decisión y matar a una persona de manera autónoma sin que haya un tercero involucrado, ¿no? Un ejemplo de esto lo pueden buscar en internet. Hay un video donde aparece una persona que tiene un pequeño dron, pequeñito, lo tira al aire y explica a la audiencia que este dron está programado para matar terroristas porque conoce la cara de todos los terroristas del mundo. Entonces la escena siguiente es un avión liberando sobre una ciudad decenas de cientos de estos pequeños drones que buscan a los terroristas y los matan de manera autónoma, ¿no? Eso, que parece muy loco, hoy día es perfectamente desarrollable. O sea, toda la capacidad tecnológica que requerimos para desarrollar esa pequeña dron autónomo que mata personas existe. ¿Por qué no se desarrolla? Entre otras cosas porque los científicos estamos en contra del desarrollo de las armas autónomas. Y por lo tanto hay mucho desarrollo en ese sentido, se va a seguir desarrollando, pero todavía estamos lejos de una máquina completamente automática. Esas máquinas van a estar entrenadas para desarrollar tecnología, para desarrollar esas tareas, pero no necesariamente alcanzan la autonomía completa, que es la que probablemente Adrián estaba pensando. Bueno, un poco sumando a lo que decía Tomás, yo creo que es importante darse cuenta que, a ver, algo antes, la inteligencia artificial por definición, desde sus comienzos se planteó como una inteligencia autónoma, es decir, independiente que eso sea un ideal, porque siempre está la programación anterior, pero la diferencia entre la inteligencia artificial y una calculadora, por ejemplo, tiene que ver con que la inteligencia artificial ejecuta ciertas tareas de manera autónoma, no todas, por supuesto, no la programación, por ejemplo. Esa autonomía que ya está presente, de hecho, en la informática, la informática es una especie como de corrupción, no estoy diciendo que el sentido de la etimología de las palabras sea la verdad sobre el mundo, eso es una cosa muy aberrante, pero en el caso de la informática es una mezcla entre información y automatismo, eso de ahí nace la palabra. Es decir, la idea del automatismo, de la autonomía, está presente desde el comienzo como un ideal. Y eso hace que tenga ciertos problemas, yo entendía al principio economía, que tenga ciertos problemas que son del orden sociopolítico también. Se ponía el caso de estos drones. La inteligencia artificial ha sido desarrollada fundamentalmente y en estrecha relación, por supuesto, con la carrera armamentista. Y eso no es casualidad que grandes programas de inteligencia artificial por todo el mundo, que pueden tener nada que ver con las armas, muchas veces están siendo financiados por distintos núcleos de investigación armamentista, con lo cual hacen algo fantástico, que es la información que desarrollan los otros es pública y la que nosotros creamos privada. Es una estrategia espectacular en todo caso de ciertos centros. Pero en el caso de esos drones, ¿cuál es el gran problema? Más allá de que el dron, de que es una especie de dron que va a atacar anónimamente a quien ataque y a quien decida atacar. Son varios. Uno tiene que ver con que no hay responsabilidad. Como decíamos, la inteligencia artificial, si es inteligencia artificial tal como se entiende, no como inteligencia humana, tiene un gran alto grado de impredecibilidad. Si yo supiera lo que va a hacer el dron, no tengo para qué darle autonomía, simplemente le cargo la información que quiero que donde caiga. Pero si el dron va a elegir, entonces, ¿quién eligió? ¿Eligió el dron? ¿Eligió la persona que lo lanzó? ¿Eligió la persona que lo construyó? ¿Eligió la persona que lo programó? ¿Quién es el responsable cuando el dron se equivoca? Lo mismo lo vimos ahora en la Boeing. ¿Quién es el responsable que haya fallado el sistema de estabilización del avión?
El problema de la responsabilidad, lo que en inglés se llama accountability, o sea, que quién es realmente el que paga por esto, o al revés, el que se lleva las flores, es muy complicado en la autonomía de la inteligencia artificial y genera problemas éticos importantes. De ahí, aunque la reciente discusión ética se haya hecho o se esté empujando, esto fundamentalmente en Europa, en Estados Unidos y China más bien son completamente reacios a esto, se está empujando a que los algoritmos se transparenten, es decir, a que nosotros sepamos no qué es lo que va a hacer en su decisión autónoma, por ejemplo, el dron, pero sí cuál es el algoritmo que lo dirige. Es decir, cuál es el sistema de variables y el sistema de valores implícitos que ese algoritmo lo dirige. ¿Por qué? Porque hoy día los algoritmos son secretos. Es algo así como lo que le decía que esto pareció a la invención de la escritura. El lenguaje de programación lo manejan simplemente los programadores, que son una especie de escribas, así como en Egipto tenían el poder y le anunciaban la crecida del Nilo, hoy día están cerca del poder y saben cómo funcionan estos algoritmos. Un aspecto entonces fundamental tiene que ver con la programación de los algoritmos y otro, como decía hace un rato, es que esta tecnología esté sometida, sobre todo cuando tiene capacidades autónomas importantes, esté sometida a las mismas, a un mínimo ético que es el del ser humano, es decir, un dron no tiene derecho a matar, no tiene derecho a caer donde no podría actuar un ser humano. Y eso hace también que haya una discusión fundamentalmente ética en que, y hay varios partidarios dentro de la comunidad de la inteligencia artificial, de que no se colabore en proyectos que tienen que ver con la producción de armas, directa o indirectamente. El problema, por supuesto, y no quiero ser aquí majadero ni tratar, es que muchas de las grandes compañías transnacionales de informática han hecho una especie de lavado ético, han puesto toda una imagen corporativa en que la ética es muy importante, pero en realidad lo único que han hecho es poner grandes comisiones para bloquear la legislación. Es decir, se han incorporado, eso todo el mundo lo sabe, es una técnica vieja en la política, tú te incorporas a un proceso de deliberación para, primero, tener la información de lo que está pasando y, segundo, hacerlo más lento. Y eso ha hecho que grandes de estos comités éticos para controlar los efectos de la inteligencia artificial hayan estallado al poco empezar porque la gente se da cuenta que en realidad es un lavado de imagen que están haciendo las corporaciones. Hola, acá. Tengo una pregunta desde el punto de vista de la evolución o involución que podría significar la inteligencia artificial. Por un lado, la evolución de lo que se ha entendido el transhumanismo, un fenómeno transhumano que ya podríamos decir que estamos viviendo, de hecho. Pero por el otro lado, algo que se mencionó un poco, quizá, sobre esta involución que podría significar la pérdida de algunas facultades propiamente humanas por medio de la inteligencia artificial o el desarrollo de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, se mencionó el tema de la poca capacidad de memoria que tenemos hoy día o la capacidad de creatividad que podemos ir perdiendo en la medida que nos entregamos más y más a las tecnologías. Yo me acuerdo mucho, como ejemplo, en la primera clase que tuve yo en Derecho, por ejemplo, un profesor que no le gusta que llevemos computadores, que ocupamos computadores en la sala de clase. A propósito de un libro que se recomienda de Nicolás Carr, que menciona esto, que ya no tenemos personas quizás sentadas en un manzano esperando que les caiga la manzana para pensar en la ley de la gravedad, sino que tenemos personas buscando en Google, foro, preguntas, Yahoo, quizás la pregunta es la respuesta. Quizás no tenemos gente buscando respuestas gracias a la cantidad de respuestas que tenemos, pero que son siempre limitadas. Una capacidad de creatividad al final limitada. ¿Qué opinan de eso? Obviamente somos organismos absolutamente plásticos y aprendemos y ejercitamos las habilidades, ¿no es cierto? Uno ejercita la habilidad de memoria, ejercita la habilidad de la memoria operativa. Si el punto es, si tus hijos y los hijos de tus hijos por alguna característica particular, empiecen a perder esa capacidad de ejercitar la memoria. Y finalmente tengas cada vez humanos más desmemorizados o con menos memoria operacional, ¿no es cierto? En el fondo, este miedo a que efectivamente la adaptación con base orgánica, no solamente la plasticidad, sea muy, muy rápida. Ahora, yo creo que no es tan rápida, pero me puedo equivocar. De hecho, casi toda la gente que está estudiando en velocidad de adaptación es fundamentalmente asociado al término a la idea de cambio climático y cómo se van a adaptar los organismos a los nuevos desastres y desastres que le estamos haciendo nosotros los organismos inteligentes al planeta. En ese contexto de cambio climático, lo que nosotros estamos viendo es que los organismos son capaces de adaptarse en 20 años, en 10 años, en 50 años.
cosa que antes realmente no la pensábamos. Entonces, la pregunta la devuelvo, y la idea es si nosotros, nuestra base orgánica de la memoria, no la plasticidad, no esta capacidad de ejercitarla constantemente, podría perderse rápidamente, o sea, podría evolucionar rápidamente. Pero ni idea. Buenas, muchas gracias por la charla. Mi pregunta va para Tomás, es bastante puntual. En la actualidad existen máquinas de von Neumann y es sensato que estas máquinas autorreplicantes sean sustentables en el uso de recursos, por ejemplo, y algo así como la cola. ¿Se puede llegar a pensar en el futuro de una evolución de estas mismas máquinas? Eso. Claro, bueno, la máquina von Neumann, dicho en complicado, dicho en simple, prácticamente cualquier computador que nosotros tenemos sigue la arquitectura establecida por matemático John von Neumann, que fue uno de los primeros desarrolladores de la forma en que construimos computadores, ¿no? Entonces, esa arquitectura, esa forma de construir computadores está limitada. Hoy sabemos que tienen limitaciones. Por ahí existe una famosa ley de Moore que dice que cada 18 meses más o menos tenemos un computador el doble de rápido. Esa ley ya se quebró hace mucho rato. Ya cada 18 meses no tenemos un computador el doble de rápido, sino un computador con más procesadores. Y eso tiene un límite que ya está más o menos claro hasta dónde vamos a llegar. Entonces, si queremos ir más allá de las capacidades que hoy día los computadores modernos nos otorgan, tenemos que tomar una mirada completamente nueva. Y esa es la mirada de la computación neuromórfica que yo mencioné hace un rato atrás, que es, ya no vamos a diseñar computadores a los von Neumann, pensando en la forma en que optimizamos el consumo de energía, aunque la forma en que optimizamos la disipación de calor, es decir, cómo disipamos el calor que están generando estos procesadores, que esa es la forma con la cual se construye el computador moderno, sino que vamos a ir a mirar ahora la máquina más poderosa que nosotros conocemos, haciendo la analogía del maquinicismo, que es el cerebro, particularmente el cerebro humano, el cerebro de los mamíferos. Y eso es lo que busca hacer la computación neuromórfica, desarrollar nuevas formas de hacer cómputo, de programar, tomando en consideración cómo funciona el sistema nervioso central, el cerebro, o los sistemas periféricos como el ojo, el tacto, etc., ¿no? Entonces, hoy día hay nuevos desarrollos. IBM acaba de lanzar un procesador nuevo, que es un procesador que solo sabe hacer operaciones de redes neuronales, que es un procesador neuromórfico, con plata de DARPA, a propósito del financiamiento de la industria militar hacia la ciencia, en el cual le pusieron $3.000 millones. Dicho sea de paso, la misma plata que se gastó en el proyecto del genoma humano en el desarrollo de este procesador neuromórfico, que es capaz de hacer operaciones de cómputo neuronal de una manera extraordinariamente rápida y con un consumo de energía realmente ridículo. La prueba que hicieron con este procesador fue conectarlo a las cámaras de vigilancia de Londres y es capaz de usar hacer las mismas operaciones que hace un supercomputador en una fracción del tiempo, un décimo del tiempo, y con un consumo del orden de 1 miliwatt, o sea, la milésima parte de un watt, cuando el otro computador requiere varias horas y decenas de megawatts para poder operar. Entonces ya ahí tenemos un avance científico que probablemente dentro de los próximos años va a estar en el mercado. Intel acaba de sacar un nuevo procesador neuromórfico que se llama Loihi, que todavía no está disponible. Nosotros en el laboratorio tenemos acceso al procesador directamente en Intel por un proyecto internacional. Pero ese procesador va a estar disponible probablemente en los próximos 10, menos probablemente 5 años. Ya hay hoy día teléfonos que tienen un procesador neuronal que lo que hace es procesar los comandos de voz de tal manera de que te responda rápidamente. Entonces, estas nuevas tecnologías van a cambiar de todas maneras la forma en que interactuamos con la tecnología. Bueno, se nos fue el tiempo, esto podríamos estar hablando eternamente porque estamos hablando de fenómenos en curso y quedarán muchas preguntas y temas para conversar mientras tomamos un vino y comemos algo más y tomamos otro vino más y nos preguntamos por qué será al final del día lo más íntimamente humano y otras preguntas más. Buenas noches y muchas gracias por venir. Perdón, y Andrés, Fernanda y Tomás, muchísimas gracias.